Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar con nuestra clase de escuela dominical de hoy. Vamos a continuar nuestro estudio del capítulo 21 que habíamos comenzado y nos empieza a describir la ciudad. Vamos a seguir con la lectura del versículo 12. Estamos viendo aquí la descripción de la ciudad como se hacía en los tiempos antiguos, ¿verdad? Que se describía el muro, se describía las calles, se describía la ciudad. Entonces esa es la manera como Juan nos las está presentando. Y dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Aquí ya estamos viendo cómo esta ciudad está representando tanto a la iglesia como a Israel. Y es muy notorio la repetición del número 12. Vamos a encontrar 6 veces la mención del 12. Y empieza diciendo 12 puertas, 12 ángeles, 12 nombres, ¿verdad? Aquí en lo primero. Y vemos que los nombres están inscritos en las puertas, ¿verdad? Entonces, luego, más adelante, nos explica que la ciudad está situada como un rectángulo y que tiene 3 puertas por lado. ¿Y esto qué nos recuerda? El tabernáculo, el establecimiento del campamento en el Éxodo, que 3 tribus estaban de cada lado del campamento, así se establecían. ¿Por qué? Porque al marchar se acomodaban, empezando por la de Judá, se acomodaban en un orden ya preestablecido. Y entonces es el mismo orden que encontramos aquí en la ciudad santa, ¿verdad? En cada lado 3 puertas que representan 3 tribus. Los nombres de las tribus están en las puertas. Y en cada puerta hay un ángel, ¿verdad? Entonces hay 12 ángeles, ¿verdad? Entonces 12 puertas, 12 nombres, 12 ángeles, ¿verdad? Que están allí inscritos. Y el muro de la ciudad tenía cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí vemos ya incluida la iglesia. En los cimientos de la ciudad están, cada cimiento tiene un nombre de un apóstol. Son 12 cimientos, ¿verdad? Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir, o sea, el ángel, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Se medía todo se medía. Y entonces dice una caña de oro, y nosotros podemos pensar, pues una caña cualquiera, ¿no? La caña era una medida. Como nosotros usamos un metro, ellos usaban una caña, y la caña tenía 3 metros de longitud. Y esta caña era de oro. ¿Por qué? Porque era para medir una ciudad de oro. No podía ser de menos calidad la caña de medir que lo que iba a medir, ¿verdad? Entonces es del mismo material. Ahora, Juan nos está representando materialmente toda su visión. Ahora, sabemos que esta ciudad viene de Dios. Entonces, como les decía al principio, es muy difícil pasar en palabras algo celestial, ¿verdad? Pero Juan nos está tratando de dar la idea de lo que él ve, ¿verdad? Así como lo que él ve, lo trata de expresar. Y yo se los digo
como él lo ve, porque luego nos va a decir que la ciudad es de oro y que es un oro transparente. Nosotros no conocemos un oro transparente, pero Juan así lo veía, transparente, ¿verdad? El oro más líquido que conocemos es el que forman los rubíes sintéticos, que es una sal de oro que da el color rojo, ¿verdad? Pero eso es lo más que conocemos acerca del oro, pero ya es una combinación, no es oro puro, ¿verdad? Es una sal de oro, ¿verdad? Entonces, pero aquí nos dice, ¿verdad?, que la caña era de oro, y nos dice que la ciudad estaba establecida en cuadro, la longitud, su anchura, todo era y de la misma medida. Esto nos recuerda el lugar santísimo del tabernáculo, que tenía la misma medida de todos sus lados. El lugar santo tenía el doble de medida, o sea, era 2 veces el lugar santísimo, pero el lugar santísimo tenía la misma medida en todos sus lados. Y eso es la medida igual tiene la ciudad celestial. Y nos dice luego, ¿verdad?, que se midió el muro 144 codos. Y recordemos, 144 es 12 por 12, ¿verdad? La 144 codos. Y dice medida de hombre, que es medida de ángel. Y el codo tenía 45 centímetros. A ver, un varón que tenga 45 centímetros, pues no cualquiera. Porque generalmente tenemos, según nuestra estatura, tenemos la medida del antebrazo, que es la medida del codo, ¿verdad? Pero 45 centímetros, pues es un codo bastante largo, quiere decir que es una persona muy alta, ¿verdad? Pensemos en el 1,90 o cerca de 2 metros, ¿verdad? Es la medida de ángel. A ver, el hermano, ¿llega, hermano, a la medida? Bueno, pues si alguien tiene esa medida, bueno, sabe que tiene medida de ángel, ¿verdad? El codo, pero como la tabla de pesas y medidas nos reporta 45 centímetros el codo. Dice, y el material del muro, bueno, aquí nos dice que tenía 144 codos, que vienen a ser como 64 metros. Ahora nos dice el muro tenía de medida. Y yo no sé, no lo especifica si era de alto o era de ancho, porque los muros antiguos eran carreteras, en donde pasaban, como eran el lugar de protección de la ciudad, por ahí pasaban los ejércitos de ida y de venida en carros, ¿verdad? Entonces, yo nada más dice que eran esa medida, 64 metros. No sabemos si era el alto, es lo muy probable que sea el alto del muro, ¿verdad? Pero no especifica aquí. Así que lo dejamos ahí como que es la altura, ¿verdad? Seguimos con la lectura, versículo 18. Aquí nosotros estamos viendo los cimientos del muro. Ya vimos la medida del muro, ahora estamos viendo los cimientos del muro. Y dice que los cimientos del muro estaban adornados, no dice que fueran sino adornados. O sea que puede haber sido incrustaciones o vetas, no sabemos, pero adornados de toda piedra preciosa. Y el primer cimiento era de jaspe. Ya vimos. Yo saqué una listita para darnos una idea sobre todo la consistencia y los colores de las piedras, ¿verdad? De un autor que comenta, uno de los comentaristas que leo, Min Malgo, que es un escritor alemán, que tiene una enciclopedia de nombres bíblicos. Esta no existe en español, existe en alemán nada más, pero él lo transcribe en su libro. Y entonces nos da la idea
en la investigación que hizo este señor de lo que corresponde. Claro que muchas cosas corresponden a nuestro tiempo, porque como les digo, no es lo mismo cuando los materiales eran a la vista que cuando ya se examinan y se ve la composición química de los materiales. Entonces ya se distingue. Nosotros vamos a encontrar entre estas piedras que muchas son ágata. El ágata es un tipo de piedra. Bueno, muchas son ágata, pero por los distintos colores les daban distintos nombres, ¿verdad? Entonces, de eso ahora vamos a encontrar también, les decía yo que aquí menciona el jaspe como al principio como el diamante en bruto, pero los expertos dicen que el berilo, que aquí lo menciona también, es realmente la piedra de origen del diamante, ¿verdad? El berilo, sí, con B grande, berilo, que ahorita lo vamos a explicar. Entonces, la apreciación aquí es de tiempos modernos, aunque la nomenclatura que tenemos es de tiempos antiguos. Entonces ahí es donde voy a hacer yo la aclaración, el nombre, y les voy a decir esto corresponde actualmente a una piedra de ágata. Pero como los colores depende de los minerales que la piedra absorbe, eso es lo que les da el distinto color a las piedras, aunque la composición principal de la piedra sea la misma, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, ahorita algunas de las piedras más comunes que las encontramos en distintos colores, desde el verde, el transparente, el rojo, el morado. ¿Por qué? Porque depende de las piedras. Si tiene níquel se ve verde, si tiene fierro se ve rojizo o parduzco, si tiene cobre se ve azul, ¿verdad? Si tiene manganeso se ve violeta. Entonces depende de los minerales que tienen los cambios de colores. Bueno, entonces dice que empieza... Sí, hermano. Una pregunta, ¿qué intención o cuál es el fin de una ciudad, de una muralla tan alta? Las ciudades antiguas tenían murallas, sí. Y algunas muy altas. Como medio de defensa. Sí. Pero ya una ciudad que era ciudad de Dios, que era una ciudad cuidada por Dios, ¿qué fin tenía esa? Esto, recordemos, es una ciudad celestial. Tenía que ser espectacular, porque viene de Dios, más de lo que el hombre pudiera hacer. Entonces, ese es algo que les digo no imaginable, de tamaño, de construcción, de presencia, es algo nunca visto, ¿verdad? Es algo muy, muy especial. Nosotros podemos ver algunos, por ejemplo, ahorita en la actualidad se han hecho unas torres que dice uno, ¿para qué tanta altura? 300 metros, 600 metros, la última torre creo que en Tokio se hizo por allá, pero la de 300 es en Canadá, ¿verdad? Creo que es en Canadá. Pero 300 metros, ¿para qué una torre de 300 metros, verdad? Pero la hay, ¿verdad? Ya la hay en la actualidad. Entonces, aquí nosotros podemos ver que es algo espectacular, es lo que podemos ver. ¿Qué fin? No sabemos, ¿verdad? ¿Qué fin? No sabemos, porque es de los últimos tiempos, cuando ya el reino de Dios se establezca. Eso es lo que va a ser la ciudad santa, vamos a decir la capital del mundo. Sí, hermano. Hay un proyecto para hacer un edificio de 1 milla. ¿Una milla? 1 milla de largo, o sea, 1.600 metros. 1.600 metros, nos dice el hermano, que hay el proyecto ya de hacer un edificio. Y yo creo que todo eso es vanidad, vanidad del hombre, así como el hombre construyó Babel. Esto es igual, es exactamente lo mismo. Estos proyectos están en Arabia. En Arabia. Sí. Sí, ahí hay mucho dinero, ¿verdad? Así que se pueden dar el lujo de hacer. Y más empezando por el valor de los cimientos. Sí, sí. Pero ahora recordemos que Juan nos está dando la idea de cosas materiales para expresarnos algo que no sabemos qué tan material sea hasta que no esté, ¿verdad? Porque viene de Dios, no sabemos de qué esté hecho. Y al ir analizando la descripción nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?
que es difícil pasarlo realmente a cosa física. Pero Juan nos los expresa en cosa física para que lo entendamos. Entonces, adornado de toda piedra, el cimiento era de jaspe, ¿verdad? O sea, ya vimos que el jaspe era un material, al principio dice que translúcido como el cristal, ¿verdad? El segundo de zafiro. El zafiro es una piedra de color celeste, azul cielo, transparente, bellísima. Es de las que podríamos decir más apreciadas en el mundo, el zafiro. Y luego sigue diciendo el tercero de ágata. La ágata es un tipo de cuarzo. Les digo, los materiales ya analizados químicamente ya nos dan qué material es. El ágata es un tipo de cuarzo. Y el cuarzo nos da muchos tipos de materiales. Nosotros el que conocemos aquí es el blanco transparente, translúcido, es el que conocemos más común, ese blanquito que se hacen figuritas, ¿verdad? Que parece mármol, pero no es mármol, porque el mármol es totalmente opaco y este es translúcido, ¿verdad? Y vamos a encontrar que dentro de estos cuarzos que se encuentra el ágata, vamos a encontrar muchos tipos aquí que son ágata, ¿verdad? Es un cuarzo, pero del tipo de la ágata, ¿verdad? Entonces dice que era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, ¿verdad? Y el ágata viene desde es bastante brillante, pero viene desde el color verdoso al color azul, al color rojo. Entonces va cambiando, como les digo, es según los materiales, ¿verdad? Es el tono de color que va a tener. Y luego sigue diciendo, el cuarto es la esmeralda. Y ese no tenemos problema porque es un material muy puro. Sabemos que las esmeraldas hay variación de verde, pero generalmente es un verde muy intenso, con un brillo espectacular y translúcido, ¿verdad? Es especial las esmeraldas. Aquí nos habla de las esmeraldas, pues en aquel tiempo antiguo de la India, de Etiopía, pero ahora nosotros sabemos que Brasil es una tierra de esmeraldas, riquísima en esmeraldas, ¿verdad? Las mejores esmeraldas del mundo ahorita vienen de Brasil. En aquel tiempo no se conocía, pero ahora ya. El quinto es ónice, ¿verdad? Y también es un tipo de ágata, el ónice, pero también se conocía en la antigüedad con el nombre de sardónice, porque el Sardis era la ciudad que comerciaba el ónice, ¿verdad? La principal fuente de comercio del ónice era Sardis, y tiene un rojo uniforme. O sea, como van viendo, aunque son ágatas, pero los tonos son diferentes, ¿verdad? Y entonces, según el tono, en la antigüedad se les daba el nombre, ¿verdad? Y entonces se conoce como ónice, aunque es una ágata, pero tiene un rojo uniforme que puede llegar al pardo oscuro. En algunos casos tenía vetas blancas, pero generalmente era de un rojo intenso, ¿verdad? Luego sigue hablando de la cornalina. La cornalina también es una ágata, también una piedra roja, pero una piedra roja con distintos matices, y va desde el matiz muy claro, que casi es rosáceo, hasta el matiz muy oscuro. La consistencia y el brillo debe ser diferente. El anterior, el ónice debe ser opaco, rojo intenso pero opaco, y este debe ser un poco translúcido, también rojo pero translúcido, al grado que los que son más claros se les llamaba piedras femeninas y los más oscuros se les llamaba piedras masculinas, ¿eh? Tenían sus características, la cornalina. Y luego el 7 dice, es el crisólito, y el crisólito es un tipo de topacio, o sea, es amarillo, pero un amarillo muy claro, muy, muy claro. El topacio es amarillo oro, el típico topacio, ¿verdad?
pero este es amarillo muy clarito, muy, muy pálido. Y en la tradición hebrea hay una piedra tan clara que le llamaban espuma de mar, que es un crisólito también, pero tan clara que ellos le llamaban espuma de mar, ¿verdad? Para que vean la variación en los tonos y según el nombre que se les daba, ¿verdad? Luego, después del crisólito, viene el berilo. El berilo es transparente, es de color pálido. Se parece a la esmeralda. A eso es a lo que ellos le daban el nombre de crisólito, de berilo, ¿verdad? Pero el berilo que ellos conocían es lo que nosotros, por el color, nosotros le llamamos ahora aguamarina, pero por el color. En realidad la consistencia química de la piedra aguamarina es diferente al berilo. El berilo, los científicos dicen que es realmente el diamante en bruto, ¿verdad? Y nosotros sabemos que hay diamantes rosas, diamantes verdecitos, diamantes grises, diamantes totalmente blancos, transparentes, esos son los de más valor, ¿verdad? Pero hay de todos los tipos de colores, ¿verdad? Ahora hay una cosa importante también histórica. En estas piedras del berilo es donde se empezaron a tallar los primeros lentes. Por eso era tan difícil hacer un par de lentes. Nosotros sabemos que es un material, es un carbón cristalizado, el diamante, ¿verdad? Es una de las piedras más duras que hay, al grado que se usa para corte de los materiales más duros, ¿verdad? Entonces imagínense tallarlo para hacer los lentes, pero los primeros lentes en la Edad Media se tallaban en estas piedras, ¿verdad? Allá por el 1300. Y luego sigue después del berilo, es el topacio. Ya hablamos un poquito del topacio, que es un amarillo oro, translúcido, bellísimo también. Este no tiene nada de que le opaque su transparencia, es totalmente transparente, ¿verdad? Y puede aún llamársele, se le llama la piedra dorada por el color amarillo tan intenso. Y curiosamente el lugar donde se encuentran en mayor cantidad es una isla enfrente de África. No sé si es Madagascar, porque no lo especifica, pero creo que sea otra isla pequeña en donde se encuentra este material, pero en abundancia, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? El 10º es el crisopraso, y el crisopraso también es un tipo de ágata, pero ese se le llamaba rústica, la piedra rústica, y es de color verde manzana, ¿verdad? Es también un tipo de ágata, pero es color verde manzana. Es el que en aquel tiempo le llamaban crisopraso. Y el 11º, el jacinto. Y el jacinto es lo que nosotros conocemos como el zircón. Es parecido al diamante, pero es menos transparente, ¿verdad?, que el diamante, aunque tiene brillo, así como el diamante. Por eso, cuando queremos lucir brillitos muy espectaculares, pues usamos los zircones, ¿verdad? Pero es el zircón actual. Y el último que viene es la amatista, ¿verdad? Y la amatista, pues nosotros sí lo conocemos más, ¿verdad? Que hay muchos, en mi tiempo de niña, casi todas las señoras tenían sus aretes y sus pendientes o sus collares de amatista, que es el más común en color violeta, que es un color que varía del violeta al azul oscuro, ¿verdad? Y vienen los dos tonos, azul oscuro que da tonos violeta o el violeta que da el azul, ¿verdad? Es el más común. Es una piedra también translúcida, muy bonita, que refleja mucho brillo, ¿verdad? Y el lugar más común en donde existe es la India. De la India casi vienen casi todas las amatistas. Entonces ya vimos una descripción para que nos demos idea de los colores y de la belleza de los cimientos de la ciudad.
Estos cimientos estaban decorados con piedras preciosas, ¿verdad? Seguimos con la lectura del versículo 21. Entonces nos sigue diciendo, las 12 puertas eran 12 perlas. Imaginémonos la ciudad, el tamaño de la ciudad, la altura que podían tener las puertas de la ciudad, o sea, en la muralla, y eran perlas. Así que imaginémonos el tamaño de las perlas. Les digo, Juan nos está describiendo lo que él ve. Esa es la apariencia. O sea, podríamos decir que tornasol eran el color de las puertas, porque ¿cómo se ven las perlas? ¿Cómo se ve el interior de las conchas, que es el material en que está hecha las perlas? Tornasol, ¿verdad? Un blanco, un poco translúcido, pero que refleja todos los colores, sobre todo blanco, ¿verdad? El blanco que refleja los colores. 12 perlas. Cada puerta era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Aquí es donde les digo yo que nosotros no conocemos ningún oro transparente, pero se veía como oro, pero era transparente. Esto nos da una indicación de que no hay ningún obstáculo para la luz de Dios. La luz que hay en la ciudad es la luz de la gloria de Dios, y esa luz penetra a todos lados. No hay ningún lugar de oscuridad, todo es luz. Por eso lo que se nos representa aquí es todo transparente como vidrio. Les digo que es difícil imaginarlo, pero Juan nos está dando la idea en una manera que nosotros la podamos entender, ¿verdad? Si la ciudad era de oro, pues las calles también son de oro. No eran menos importantes las calles, eran del mismo material. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, que así como en el tabernáculo, en Jerusalén, el lugar de Dios era el tabernáculo, y el lugar exactamente donde Dios se mostraba era el lugar santísimo, aquí la ciudad representa el lugar santísimo. ¿Y quién habitaba ahí? Ahí era donde estaba Dios y donde se presentaba Dios. Cuando Él se fue por el pecado del pueblo, ahí era donde se mostraba. Entonces esta ciudad es una representación del lugar santísimo. Entonces ahí reina Dios, y ahí la luz es la luz de Dios, la gloria de Dios y del Cordero. Él es el templo. O sea, antes el tabernáculo era el lugar para Dios, destinado a Dios. Ahora ese es todo, el pueblo de Dios está conviviendo íntimamente con Dios, ¿verdad? Ahí en esa ciudad. Y entonces el Dios y el Cordero son el templo de la ciudad. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. De alguna manera el Cordero representa lo que nosotros podíamos pensar en un sol o en una luna, ¿verdad? Y la gloria de Dios ilumina todo. Entonces tenemos ahí la fuente de la gloria, ¿verdad? El Cordero. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Entonces las naciones están hablando de la ciudad, pero alrededor de la ciudad tiene que haber naciones, ¿verdad? Esa es la ciudad capital. Bueno, las naciones
que van a estar allí son las salvas, naciones salvas. ¿Y cómo vivirán? A la luz de la ciudad santa, ¿verdad? Dice que los reyes traerán su honor y su gloria a la ciudad. O sea, todo lo que sean, lo que tengan, lo que representen, está puesto a los pies de la ciudad santa, que es la morada de Dios. O sea, a los pies de Dios. Y ven, aquí nada más nos habla hasta el momento de los reyes, ¿verdad? Enseguida nos dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. O sea, nosotros conocemos día y noche por la rotación de la tierra, pero ahí la luz será permanente, porque la gloria de Dios está siempre allí. Entonces no habrá noche, entonces no hay oscuridad, y las puertas están abiertas todo el día, entonces siempre, porque siempre es día. Aquí me entra la pregunta de que realmente nuestros cuerpos glorificados van a ser bien diferentes, ¿verdad? Porque un cuerpo glorificado no tiene necesidad de dormir, ¿verdad? Y dice que estaremos alabando, los siervos alabando al Señor todo el tiempo, y los de la iglesia del Señor estarán gobernando con Cristo, ¿verdad? O sea que seremos, como dijo Jesús, como dioses, ¿verdad? Así lo dijo Jesús. Sí, hermano. La medida que dice que es de hombre es de 12 por 12, ¿verdad? Y que es de hombre y que es de ángel son 45 centímetros, es la medida. Y los 144 dan en medidas actuales de como 64 metros. 64 metros cuadrados. Nomás dice 64 metros. Porque dice que mide lo 45 por 144 son 64 metros. ¿Y eso es la medida de la ciudad? La medida, no, del muro. Ah, del muro. El muro. No, la ciudad son muchísimos estadios, 1.200 estadios. Es una cantidad enorme. ¿Cuánto es eso ahorita? Son 2.000 y tantos kilómetros. Dicen los eruditos que es de Ámsterdam a Moscú. La distancia de Ámsterdam a Moscú sería y nos da una medida, pero los eruditos dicen que es el perímetro total, ¿verdad? Pero el lado sería de 2.000 kilómetros, más de 2.000 kilómetros. ¿Y en esa ciudad se va a habitar? Es la ciudad de Dios, es la ciudad santa, donde van a estar sus santos. O sea, ahí vamos a caber todos. Ahí vamos a caber todos, todos los santos. Y las naciones salvas alrededor. Y sí cabemos. Cielo nuevo y tierra nueva, hermano. Miren, las cosas que nos hacen cosquillas, déjenme decirles algo. Hay cosas que nos hacen cosquillas. ¿Cómo menciona que no van a entrar ciertos y ciertos? Esas son advertencias que nos hacen, no que los vaya a ver en el tiempo, sino que son advertencias para que sepamos que si estamos en esa condición de non santos, no vamos a entrar. Entonces, cuando hace mención, no es lo que va a haber, sino lo que hay ahorita, y que no tenemos oportunidad de entrar si no nos corregimos, ¿verdad? Entonces, es un adelanto que les doy. Entonces, dice que las naciones andarán a la luz de ella, los reyes traerán su gloria, las puertas nunca serán cerradas, porque de día siempre abiertas, llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Nos habló de los reyes, que su honra y su gloria lo llevarían a la ciudad. Y las naciones, dice que también, las naciones llevarán su gloria a ella. No entrará, aquí está la advertencia, esa advertencia no es entonces, es para nosotros. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida.
Y los inscritos en el libro de la vida somos los actuales, ¿verdad? O los que se conviertan en la gran tribulación y los que sean rescatados en el tiempo de la gran tribulación. Esos serán los que estén inscritos en el libro de la vida. Pero es una advertencia aquí, ¿verdad? El que no esté inscrito en el libro de la vida no entrará, ¿verdad? Por eso les digo, es una advertencia. No es allá en el tiempo, sino que para que nos preparemos, ¿verdad? Aquí terminamos el capítulo 21.